Bueno, buenos días, estimados, estimadas. Vamos a mirar un detalle en lo que son los cálculos de las fallas en sistemas eléctricos con un ejemplo muy sencillo. El video se centra en mirar el tema de la falla ya teniendo la corriente en cuenta, la corriente de, de carga, porque normalmente pues estos cálculos se analizan se obvia el tema de estas corrientes por considerarlas mucho menores que las corrientes propias de falla, pero hay que tener en ciertas circunstancias, hay que tener en cuenta que estas corrientes no se pueden despreciar, dado que en algunos tipos de falla como son las de alta impedancia, puede ser que o dado que sea una corriente una red muy saturada y las corrientes de demanda sean muy altas, podría ocasionar que al no tenerlas en cuenta, pues las magnitudes propias de la falla sean, sean diferentes a las calculadas, digamos, por el método simplificado. Es decir, al no tener en cuenta estas corrientes de carga. Porque en una primera instancia, lógicamente, las corrientes siguen circulando por la red, dado que son elementos de índole inductivo, eh, y por lo tanto pues el de IDT no puede cambiar bruscamente de un valor a otro valor, ¿no? En un delta T igual a cero, ¿no? Por definición. Bien, para analizarlo simplemente vamos a utilizar una red DC, DC resistiva, que para los efectos de cálculo pues básicamente me muestra lo mismo, para no complicarnos un poco con el tema de imaginarios o complejos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es simplemente una... Aquí optimizamos el tamaño. Listo, aquí tenemos simplemente una red de dos nodos. Pues aquí la subestación o el nodo alimentador. Y aquí el nodo 2 que sería el nodo de demanda. Inicialmente pues lógicamente uno los modela como tipo de potencia la demanda, pero bueno, por facilidad de cálculo vamos a modelarlo como una corriente, aunque podemos haber tenido primero un flujo de potencia preliminar y con base a ese flujo de potencia preliminar pues haber calculado la corriente de demanda, que en este caso es 2 por unidad, como lo pueden observar en esta parte, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir mirando. Aquí dice, bueno, para tener en cuenta la corriente de prefalla durante la falla. Entonces, este sistema es muy fácil de resolver cuando uno tiene el modelo de demanda en corriente o ya lo tiene con ese valor, ¿no es cierto? Entonces en 2 por unidad. ¿Por qué? Porque al tener, digamos, aquí la corriente conocida, pues simplemente resolver este circuito y tendríamos el voltaje o la caída de voltaje a través de la rama y por ende tendríamos el voltaje en el nodo número 2. Bien, entonces el delta B aquí, pues muy fácil el cálculo, sería 2 por 0.01 y el delta B entre 1 y 2 sería de 0.02 por unidad. Aquí lo llame Z-bus, pero realmente es una R-bus. Es de 0.01, es una matriz de 1 por 1, pero lógicamente pues el método se puede extender a muchos nodos. Bien, en este caso es una red radial, después podremos ver el pormenor de una red más mallada, pero el procedimiento es igual, con algún grado de detalle lo podemos mirar bien. Entonces la R-bus, que en este caso pues es una red DC, es de 0.01 por unidad. Entonces, la corriente de falla, cuando hay una falla en el nodo 2 simplemente no es el inverso de los elementos de la diagonal. En este caso, como es una matriz de 1 por 1, pues se toma el 0.01 en ese punto de nodo. Sería la tensión
sobre esa resistencia o impedancia por unidad de Thevenin vista por ese nodo hacia, hacia la red, ¿no? Tomando pues como referencia los nodos alimentadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros sabemos que la tensión de prefalla es de 0.28. Entonces, al tener esa tensión de prefalla sobre la resistencia, la impedancia de falla, la resistencia en este caso de 0.01, me da una intensidad de falla de 0.98 sobre 0.01 y me da de 98 por unidad. Bien, entonces para comprobar que realmente se tienen en cuenta los dos aspectos, tanto la corriente, para calcular la corriente de falla, se tuvo en cuenta lo que es la corriente de carga. Simplemente se puede hacer pues por simples circuitos, matemática muy básica de circuitos. Entonces yo tendré una corriente total de la corriente de carga, que es 12 en por unidad, como habíamos mencionado aquí, más 98 unidades de corriente, que serían las corrientes de falla propiamente, la corriente de falla propiamente dicha. Y como podemos ver, eso me da una corriente de 100 unidades de corriente. Entonces vamos a calcular B2. B2 lógicamente un tono de falla se tendría que ir a 0, ¿no? Entonces al tener B2, que es igual a 1 menos la caída de la corriente total de falla, es decir, la resistencia es de 0.01 por 100 porque está en serie, y me daría que 1 menos 1 es igual a 0, como es de esperar cuando hay una falla sólida en ese nodo 2. Es decir, he tenido en cuenta, y los cálculos se corresponden al tener tanto la corriente de falla, tanto la corriente de carga como la corriente de falla propiamente dicha, y esa sería la corriente de falla, 98 unidades. No, ¿qué pasa si obviaríamos la corriente de demanda? Pues simplemente la corriente de falla me daría más alta, ¿cierto? Y de pronto en algunos settings de, de algunas protecciones eso tendría sus implicaciones. Bien, o para algunos cálculos lo mejor es pecar por defecto, perdón, por exceso en estos casos, dependiendo de cómo uno lo mire. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de uno obviar la corriente de demanda, entonces la corriente de falla se estaría viendo como mayor, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta, pero para algunos casos de detalle ya sí hay que tenerla en cuenta, ¿ok? Y dependiendo del escenario de carga y al menos las corrientes bases de demanda esperadas en un nodo. Bien, eso se puede ver también estadísticamente. Ahora vamos a ver un caso muy especial, que es la corriente de falla cuando son dos nodos en simultáneo que fallan. Este caso realmente no es que sea muy probable, de hecho sería con una improbabilidad muy alta. ¿Por qué lo explico? Porque en el momento de llevarse, pues, de ocurrir una falla, así sea a los microsegundos, la segunda falla a continuación, si la corriente cae si el voltaje cae muy rápido, si la corriente de la primera falla cae tumba el voltaje muy rápido, ya la segunda falla está viendo un voltaje menor. Pero para este caso vamos a suponer que suceden exactamente en el mismo instante las dos fallas, y en el mismo instante es en el mismo instante. Bien. Simplemente tenemos aquí, básicamente ahora hemos agregado un nodo más donde la I de demanda en el nodo 3 es 2, la I de demanda en el nodo 2 es 2 también, y los dos enlaces valen lo mismo en resistencia, que es de 0.01 en por unidad. Lógicamente el voltaje aquí en las subestaciones de 1 en por unidad, simplemente como para hacer los cálculos rápido y sencillo. Bien, si nosotros calculáramos desde el extremo opuesto a la subestación, el nodo más alejado, la corriente de falla, ¿qué nos daría? Nosotros tenemos las tensiones
de prefalla. Por ejemplo, en ese nodo sería 0.94, muy fácilmente calculado, con los datos aquí dados. Y entonces esa tensión dividida en la impedancia que sería hacia los nodos fuente, que sería 0.02 para este nodo, me daría 47 en por unidad como falla, dato de falla en la barra 13. Bien, si nosotros hacemos esto mismo en el nodo 2, realmente nos va a dar un valor de 96 en por unidad, es decir, dividiendo la tensión de prefalla en la impedancia que ve hacia los nodos de generación fuente o los nodos fuente. Pero dése cuenta que esa es una corriente de falla que tiene una componente de paso que es lógicamente la componente de falla del nodo 3. Es decir, realmente la corriente de falla, al ser simultánea para ese nodo 2 específicamente, sería la, sería la resta de esa corriente que involucra las dos menos la que ya calculamos aguas abajo, que sería en este caso, mira, aquí lo voy a señalar, que sería de 96 menos 47 unidades de corriente igual a 49 por unidad para fallas simultáneas con flujo de corrientes de prefalla, teniendo en cuenta esos detalles, ¿no? Porque normalmente pues uno tiende mucho a simplificar, y en esa simplificación entonces el, digamos el concepto se difumina, y cuando necesitamos ser muy estrictos en los detalles realmente de pronto no sabríamos cómo tomarlo o cómo incorporarlo a nuestro modelo. En un siguiente video pues podríamos mirar, o si ustedes tienen la duda, cómo sería para una red mallada, bien, para tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Por ahora vamos a cerrar el video, vamos a dejarlo ahí, muchas gracias.